Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Números Racionales. En esta ocasión veremos la tercera parte de este tema. Iniciamos con las operaciones que podemos realizar con números racionales. La primera de ellas es la adición o la suma de números racionales. Tenemos aquí a sobre b más c sobre d. Esta es la suma de dos fracciones, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, y el resultado de esta suma va a ser a por d más b por c, todo esto sobre b por d. Veamos el primer ejemplo. Nos piden realizar la siguiente operación. Tenemos 1 sobre 2 más 3 sobre 5, lo que también lo podemos leer como 1 medio más 3 quintos. Nos dice la teoría que para obtener la suma de estas dos fracciones vamos a multiplicar 1 por 5, vamos a sumar el producto de 2 por 3, que es esto que tengo aquí, y luego todo esto sobre 2 por 5, que es el resultado 2 por 5. Muy bien, hacemos la operación. 1 por 5 es 5 y 3 por 2 es 6. Recordemos que siempre operamos multiplicación primero. De tal manera que nos queda 5 más 6 sobre 10. Ahora sí podemos sumar estos dos, de tal manera que nos dé el resultado 11 sobre 10. U 11 décimos. Ese es el resultado de esta suma de fracciones. Veamos un siguiente ejemplo. Nos pide realizar la suma de 3 séptimos más 3 quintos, que es esto que tengo aquí. Muy bien, yo sé que el resultado va a ser 3 por 5 más 3 por 7, todo esto sobre 7 por 5. De tal manera que el resultado va a ser 15, ¿de acuerdo? 3 por 5, 15, seguido del signo más y seguido por 3 por 7, que el resultado es 21. De tal manera que nos queda 15 más 21 sobre 7 por 5, que es 35. Ahora sí podemos sumar lo que está en el numerador. 15 más 21 es 36, ¿de acuerdo? Es 36. Todo esto sobre 35. Y este es el resultado final. Esta es la respuesta correcta a esta operación matemática. Hay otra forma de realizar adición de fracciones y es utilizando el mínimo común múltiplo. Tenemos aquí esta fracción 3 cuartos, es decir, 3 sobre 4, más 5 sextos o 5 sobre 6. Lo primero que vamos a hacer es encontrar los múltiplos de los denominadores de ambas fracciones. De los denominadores, aquí lo tengo, de ambas fracciones. Los múltiplos de 4 son 4, 8, 12, 16, 20, 24 y así sucesivamente, ¿estamos de acuerdo? Luego tenemos aquí los múltiplos de 6, 6, 12, 18, 24. El primer múltiplo que comparten, en este caso lo podemos ver aquí que está bajo estos círculos, el primer múltiplo que comparten ambos es el mínimo común múltiplo. En este caso 12 es el mínimo común múltiplo. Ahora sí podemos realizar la suma de 3 cuartos más 5 sextos de esta manera. Nos vamos a fijar en el denominador, ¿de acuerdo? Nos vamos a fijar en el denominador y vamos a decir qué número tengo que multiplicar por 4 para que me dé como resultado 12, que es el mínimo común múltiplo. En este caso nos vamos a dar cuenta que hay que multiplicarlo por 3, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo que yo lo multiplico aquí abajo, tengo que multiplicarlo aquí arriba, de tal manera que también multiplico 3 en el numerador. De tal manera que me queda aquí 3 por 3, ¿de acuerdo? Nuevamente repito, 3 por 3. Y ahora me voy aquí a la segunda fracción. Me fijo en la segunda fracción y veo el denominador que es 6. Y digo yo, ok, ¿qué número tengo que multiplicar por 6 para que me dé como resultado el mínimo común múltiplo, que es 12? Lo tengo que multiplicar por 2, ¿estamos de acuerdo? Lo tengo que multiplicar por 2. De tal manera que lo que yo multiplico aquí abajo, lo tengo que multiplicar en el numerador también. ¿Vale? Entonces el resultado es que arriba, aquí me va a quedar 5 por 2 y aquí abajo 6 por 2. Como pueden ver, ambos denominadores van a ser igual a 12. Este 4 por 3 va a ser igual a 12 y este 6 por 2 va a ser igual a 12. Por lo tanto, escribo una sola fracción, ¿de acuerdo? Y copio el denominador, que es 12. Y ahora simplemente hago la suma de los numeradores, es decir, 3 por 3, que es 9, más
5 por 2, que es 10. Ahora sí, el resultado de esta fracción va a ser 10 más 9, 19 sobre 12, o 19 doceavos. Esta es otra forma, utilizando el mínimo común múltiplo. Ahora vamos a la resta de fracciones, que sabemos que es la adición de fracciones que tienen signos diferentes. Decimos que una fracción es negativa si el denominador o numerador es negativo. Veamos aquí que tenemos, nos pide realizar la operación 1/2 menos 3/5. Es decir, esta fracción de aquí es negativa. Menos 3/5. Muy bien, me dice la teoría que para poder hacer esta operación yo necesito multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, es decir, 1 por 5, seguido del signo que acompaña a la fracción, que es menos, menos el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, que es 3. Por lo tanto, va a ser 3 por 2 o 2 por 3. Todo esto sobre la multiplicación de los denominadores, 2 por 5, que es este resultado que tengo por aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. 1 por 5 es 5, menos 3 por 2, que es 6. Por lo tanto, me queda aquí 5 menos 6. Todo esto sobre 2 por 5, que es 10. Y el resultado pues va a ser 5 menos 6. Copiamos el signo del número más grande y luego realizamos la resta de 6 menos 5, que es 1. Y como resultado nos da menos 1 sobre 10, o menos 1 décimos. Tenemos otro ejemplo. Me pide realizar esta resta de fracciones, 5 séptimos menos 3 quintos, ¿de acuerdo? Voy a multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, 5 por 5, seguido del símbolo menos, ¿de acuerdo? Y 3 por 7. Todo esto sobre 7 por 5. De tal manera que me queda 5 por 5 es 25, menos 3 por 7 es 21, ¿de acuerdo? Todo esto sobre 7 por 5, y en este caso el resultado es 35. Muy bien, lo que hay aquí es una resta, va a ser 25 menos 21, que es 4, sobre 35, y este será el resultado final de esta operación matemática. Producto de números racionales. Nos dice la teoría que el producto de números racionales se define como A sobre B por C sobre D. ¿Y cómo lo operamos? Muy bien, se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el numerador de la primera fracción se va a multiplicar por el numerador de la segunda fracción, y el denominador de la primera fracción se va a multiplicar por el denominador de la segunda fracción. De tal manera que el resultado de esta multiplicación o de este producto va a ser A por C sobre B por D. Y es justo lo que tengo aquí, A por C sobre B por D. Tenemos aquí un ejemplo. Nos pide realizar las siguientes operaciones. 3 cuartos por 5 tercios. 3 cuartos por 5 tercios va a ser igual a 3 por 5 sobre 4 por 3, porque es una multiplicación directa de numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Qué es esto que tengo aquí? 3 por 5, ¿de acuerdo? 3 por 5 es 15 y 4 por 3 es 12. Pero resulta que, si ustedes ven aquí, comparten factores. Estos dos comparten factores, ¿vale? Por lo tanto, se cancelan y nos queda 5 sobre 4, que es ese resultado ya simplificado. Muy bien, otra multiplicación u otro producto. Menos 4 sobre 5 por 6 sobre 7. Nos dice la teoría que multipliquemos menos 4 por 6 sobre 5 por 7, y esto nos va a dar el resultado correcto. Sería menos 24 sobre 35, o menos 24 35 avos. 7 sobre 3 por 2 sobre negativo 3. Una vez más, 7 por 2, que es 14, y 3 por menos 3, que nos da como resultado un menos 9. Recordemos que aquí no representa una resta porque está dentro, ¿de acuerdo? Está dentro de paréntesis, y aquí lo que tenemos es una multiplicación, por lo tanto es 3 por menos 3, que es menos 9. Muy bien, cuando tenemos este resultado, la forma correcta de escribirlo es sacando el negativo y poniéndolo afuera de la fracción, y nos queda menos 14
novenos o menos 14 sobre 9. Llegamos ahora a la división de números racionales. La división de números racionales se define como A sobre B entre C sobre D. Y esto es igual a A sobre B por D sobre C. A este cambio, en el cual el denominador de la segunda pasa a ser el numerador y el numerador pasa a ser el denominador, se le conoce como el inverso multiplicativo. Este sería el inverso multiplicativo, ¿de acuerdo? Y ahora sí, ya podemos hacer una operación directa. A por D sobre B por C. Nos pide realizar las siguientes operaciones. 3/5 entre 2/3. Muy bien, necesito aquí crear el inverso multiplicativo, de tal manera que aquí me va a quedar 3/5 por 3/2, ¿de acuerdo? Simplemente cambio el orden del denominador y el numerador. Ahora sí lo puedo multiplicar, 3 por 3 es 9 y 5 por 2 es 10. El resultado es 9 décimos. Tenemos aquí 3/5 entre 2 séptimos o 2 sobre 7. Nuevamente creo el inverso multiplicativo, simplemente cambio el orden de tal manera que me queda 7 medios, ¿de acuerdo? Y ahora sí puedo hacer una multiplicación directa de 3 por 7 y 5 por 2. El resultado va a ser 21 sobre 10 o 21 décimos. Y ahora nos queda por aquí 2 entre 3 o 2 sobre 3 entre 5 sobre menos 7. Ya sabemos que aquí podemos hacer el inverso multiplicativo. Vamos a crear el inverso multiplicativo de tal manera que nos queda 2/3 por menos 7/5. Multiplico 2 por menos 7, que es menos 14, y 3 por 5, que es 15. Y ese sería el resultado, chicos. Y por último, otra forma de realizar la división entre fracciones, si tenemos aquí la fracción 3/5 entre 2/3, lo que hacemos es que escribimos 3/5, ¿de acuerdo? Y luego aplicamos una fracción más, es decir, dividimos entre 2/3 y nos va a quedar justo así, ¿de acuerdo? Nos va a quedar justo así. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la multiplicación de los extremos. Los extremos externos van a ser la multiplicación de los externos, de los extremos externos, van a ser el numerador, es decir, 3 por 3 va a ser el numerador y los internos, ¿de acuerdo? Van a ser el denominador, 5 por 2. Esto es 3 por 3 es igual a 9 y 5 por 2 es igual a 10. El resultado es 9 décimos. Habíamos hecho esta misma fracción utilizando el inverso multiplicativo, pero aquí tenemos otra forma de plantearlo y de hecho es una forma muy común que nos van a aparecer en el estudio de las matemáticas y en el estudio de la física. Muy bien, chicos, con esto concluyo este video. Espero les haya servido de ayuda, que hayan aprendido mucho y nos vemos para un próximo material. Hasta luego.